No puedo conceder esa parte. No, de los 10 de... 55. No, esas son de las becas. Mira, esa de la póliza de potencializar el seguro, esa es muy buena, ¿sí? Pero se tiene que hablar precisamente de los montos para que las personas que estén y es muy buena, ¿no? Porque si en determinado momento tú padeces de alguna enfermedad, exactamente, te tienes que retirar también. ¿Sí? Cuando me retire, inclusive potencializar, pues recibo más dinero. Exacto. ¿Sí? Eso es muy bueno eso. Pero eso sí está, ¿no? Sí. ¿Sabes a dónde aplica ese de un solo pago por única vez? Es en la prima de antigüedad. ¿La quinta? Sí, o sea, una es convenio y otra es prima de antigüedad. Entonces, debe de haber por año, haz de cuenta, 5, o que digan 10, cada 10 años. No todos cumplen en esa fecha. Y cuando la gente vaya cumpliendo los años, o sea, no vas a muchísimos. No. Es cuando van cumpliendo años se les va dando esa por una sola vez el de 10, ¿no? Por eso, como que pusieron mal el término en la de los quinquenios. Sí, porque ya se te dio. Exacto. Una cosa es quinquenios y otra cosa es la prima de antigüedad. Exactamente, se maneja diferente. Separarlas Exactamente. y rectificarlas. Así es. Si no, es que va con antigüedad, son 5 años, hasta cuánto, ¿verdad? Y es que fíjate que está dentro del contrato colectivo, sí, está dentro del contrato colectivo, pero la universidad, con nuestro salario, cuando se hizo, ya que se dio la autonomía y empezamos a ser asalariados, la verdad ella pensó en los impuestos que tenía que pagar por nosotros al ISSSTE, ¿no? Y por eso es que hizo eso, ¿no? De que nos dieran un salario pequeño, ¿no? Que nos dieran un salario pequeño. Hola, ¿cómo estás? ¿No? Que nos dieran un salario pequeño y pagar menos impuestos, inclusive al ISSSTE, ¿no? Entonces, si teníamos un salario, suponiendo de 8,000, que lo tomaban inclusive los profesores, 8,000, 9,000 pesos en el ISSSTE, pues ya ahorita, ¿qué tal llegaron los impuestos? Cuando se quedó todavía te dedicaron más de la 2015. Pero bueno, uno lo ve a futuro. Sí, a futuro Porque está mejor. en realidad recibes unas mejores prestaciones. Exacto. Y para tu retiro, pues, Sí, está mejor. ¿o no? Sí, es así. Sí, por la integración. Lo batallamos, lo sufrimos. Pero eso de sufrirlo por la misma administración. Porque si lo hubiéramos tenido desde el principio, no nos hubiera olvidado tanto. Hubiera sido. ¿O no? Sí, ¿no? Ya sabes que ya está. Sí, exacto. ¿No? Ya Pero sabes. ya hay años. Ya. Sí, ya. Sí, todos hacían que la quincena pasada fue como que atroz, ¿no? Porque muchos tenemos créditos bancarios, entonces ahí así como que Dios, ¿no? Se incrementó. Que ya en realidad muchos que están ya viendo que ya pronto van a terminar, yo ya soy una de 53,000 pesos creo que pero pues cuánto nos han quitado de 6 y ahora de 7 y así como que no, o sea que se fue barbaridad, el monto fue exagerado, pero es parte de... Sí. Claro, claro.
Entonces, el que te decía del... No encontré el que me decía. Sí. Ya encontré el del que tenía que entregar el documento legal, ¿no? Exacto. O sea, imagínate, yo lo puedo entregar hasta que poniendo encuentren el cuerpo de ahorita el jugador, ¿no? No, si no lo encuentran, ¿te vas a quedar allá o qué? Sí, sí, existe una casa de biblioteca debiendo acreditar con documento legal. Mira, también aquí hay algo muy importante, suponiendo los días económicos. Los días económicos, si el patrón los reporta, son días que trabajar después. Entonces tú tienes que ver cuántos días económicos hemos tomado. A partir de los que nos han dado, son como qué te gusta, Como más de 100. ¿no? Imagínate, para una pensión que te digan a un añito más. O sea, en realidad nos debemos de poner a pensar, pues no de son días trabajados. no, pero el ISSSTE los toma así. El ISSSTE los toma así, los toma en cualquier dependencia. Exacto. Sí, es cuando Exacto. En realidad nosotros, lo que a lo mejor deberíamos de hacer es una aclaración de los días económicos. Porque ¿para qué quieren reportes? ¿Para qué quieren reportes? Es para que lo reporten en la... ¿No? Sí. Maestro, ¿cómo está? Qué gusto verlo. Pero no hay un... Perdón, buenas tardes. No hay un formato. Ya ves que lo piden, pero de hecho, poniendo lo que es la coordinación académica, que nosotros somos de los varias áreas que pertenecen a la coordinación académica, pidieron que se mandaran los oficios pero que te lo pasen para que de ahí te pasen entonces, sí se debe de juzgar. A lo mejor le dices, bueno, en las áreas sí no lo piden, pero debe ser algo para todos, algo bueno para todos, no para mí, ¿no? Sí, porque luego se presta a que el compañero dice, o no te han dicho, ¿no? En las asambleas, nosotros no. Entonces ya no forma parte de los sindicatos que digas eso. ¿No? Debe de ser parejo. Exacto, o sea, a lo mejor todavía no está claro que esto es este es un y es para beneficio. Sí, no lo han hecho. ¿No? Eso no aplica. es a beneficio. Sí. Sí, ¿cómo ves? Pues es mira, el 53. El 53 puntos. Si quiere alguna información, ¿conoces? Sí, yo lo puse en automático. Pero es de varios que se ven. Sí, ya.
Bueno. Bueno. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar esta segunda mesa de negociación con el sindicato y la administración. Perdón por la voz, pero andamos muy agripados, ¿eh? La orden del día que les acabamos de pasar es la siguiente. Revisión salarial y contractual. Representantes de la administración de la universidad y del sindicato reunidos en el área del comedor del tercer piso de la sede administrativa toman el siguiente acuerdo para la instalación del proceso de revisión salarial y contractual 2019 con el siguiente orden del día, si les parece. 1. Acuerdos de representaciones, cláusula 6. 2. Situación presupuestal con los siguientes incisos. A. Presupuesto de ingresos. B. Inflación. C. Aumento al salario mínimo. D. Integración salarial y prestaciones. Y número 3. Presentación de propuesta económica. ¿Están de acuerdo por parte del sindicato? ¿Sí? Okay. Sí, claro, con todo gusto. La orden del día sería número 1, acuerdos de representación, cláusula 6. Número 2, situación presupuestal con 4 incisos. El inciso A, presupuesto de ingresos. El inciso B, inflación. Inciso C, aumento del salario mínimo. Inciso D, integración salarial y prestaciones. Número 3, presentación de propuesta económica. Rito, no hay micrófono de este lado y no se oye. La transmisión no se oye bien. No, pero... Debe de haber dos. ¿Tienen uno? De hecho, nos lo comunicó el compañero. Voy a cortarte. Me avisas cuando empieces. Está bien, Javi, gracias. Creo que si no ves aquí, puede haber una juega apoyo. Bueno. Es correcto. Juego plateado. Bien, buenas tardes, Javi. Buenas tardes, compañeros. Damos la bienvenida a la Coordinación Ejecutiva 2017-19, compañeros representantes elegidos en planteles y compañeros trabajadores sindicalizados y demás que nos acompañan para esta segunda mesa
de revisión contractual salarial y violaciones al contrato colectivo. La administración nos da lectura ahorita con respecto a 3 puntos de orden del día. La información no nos parece mal, pero de inicio pediríamos, si no hay inconveniente, que pasemos el punto 3 al primer lugar, porque finalmente lo que nos trae es una revisión económica, revisión salarial dentro de todo, y de ahí se genera todo la revisión contractual. Entonces, si no hay inconveniente, pediríamos, para tener ese dato, que la base se entere y que sea el punto de partida de estas mesas de negociación. La primera finalmente fue protocolaria, pero bueno, ya aquí con números en la mesa, así como lo refieren en el punto 2, nos da como otra visión para poder iniciar estas mesas, finalmente revisión salarial, contractual y violaciones al contrato colectivo. Entonces, compañeros, no sé si tengan inconveniente, cambiemos el punto 3, que sea el 1, y lo demás, el 2, lo recorremos. Si necesitan tiempo para platicarlos, sin problema, compañeros. ¿Nos dan 5 minutos? Con gusto. La administración nos solicita 5 minutos, por favor, adelante. Gracias. Javi, ¿por qué medio están transmitiendo? ¿En dónde están transmitiendo? ¿En stream o...? No, es nada más a la comunidad, o sea, es por intranet. Intranet. Intranet, sí. No lo ves más que en los planteles y las oficinas de los planteles y la... Desde la página de la UASM. En la página no te sé decir si esté en Facebook, la verdad necesitas hablar a comunicación y te dicen, en la página sí se está viendo todos los planteles. Pero interno, Interno. desde el servidor de la institución. Son rápidos. Oye, le sobraron como 3. Se los dejamos para la otra. Bien. Continuando en esta mesa de negociación, aceptamos la propuesta de pasar el punto 3 al punto número 2 o número 1, al número 1. Pasarlo al principio. Ok, dejarlo al inicio de la presentación de la propuesta económica. Bien, miren, en el contexto que nosotros hacíamos un planteamiento de orden del día para poder llegar a la propuesta económica, es derivado que bien se conoce la problemática de la integración financiera. Esa parte la obviamos sabiendo, conociendo de antemano que el tema de inflación que nos pegó representó un 0% de incremento financiero para los ingresos de la universidad por concepto de los presupuestos aprobados. Lo dejamos de lado, queríamos tener un acercamiento primero de cómo está integrado el total de recursos y únicamente pasando al tema de propuesta económica que nos trae a esta mesa de negociación. No podemos hacer un esquema general y no nos resta más que hacer la presentación en la propuesta económica diciendo que la integración que en este momento se presenta ante esta mesa de negociación
es un incremento del 2.2% que están directamente proporcionados, aplicados ya a la integración salarial 2019. En prestaciones está el 1.7 como integración salarial y el 0.5 directo a prestaciones. Esa parte ya está integrada en el tema de los recursos que ya fueron inclusive pagados a partir de la nómina de la primera y segunda quincena del mes de enero del 2019. No traemos otro punto a presentar en esta propuesta porque los demás puntos formaban parte de esta integración en la cual nosotros íbamos a hacer una remembranza, una integración completa, una presentación sujeta a la parte financiera de los recursos que son con los que cuenta la universidad para poder llegar a este primer acuerdo. Le cedemos la palabra, no tenemos otro punto más a tratar nosotros en la parte de la presentación de la propuesta económica, derivado que no pudimos entrar a la presentación de los otros dos puntos. ¿Sí? A ver, apelando a esa sensibilidad y a las palabras, invoco las palabras de nuestro rector en la primera mesa, donde acordamos las partes que íbamos a ser muy transparentes y no jugar ese doble discurso. A mí nos brinca como sindicato el hecho de decir no traigo más, y lo digo de manera respetuosa, no traigo más si sabemos que la revisión contractual salarial y violaciones al contrato colectivo es un hecho y tenemos que iniciar con ello. Si el emplazamiento que ustedes recibieron y fueron notificados hace 2 semanas, donde refiere que el SUTO ACM está requiriendo por asamblea, mandato de asamblea, el 12%, y que ahorita en la mesa nos comenten que no traen datos, compañeros, entonces requieren más tiempo para sentarnos de manera respetuosa, de manera profesional y traer datos, porque eso de venir y decir que no hay datos más que el 1.7 a integración y el 0.5 de prestaciones que me da el 2%, entonces ¿qué dato traen? Este dato no es, y requerimos como base, como sindicato, tener datos reales. ¿Y cuál es la propuesta? En específico la pregunta es ¿cuál es la propuesta de la administración de la UACM para aumento salarial 2019? Así de sencillo. Si nosotros emplazamos con un 12%, justo es que ustedes en este momento tengan la información. Sabemos que los números son complicados, sabemos que la información varía, pero también sabemos y nos conocemos, compañeros. Hace un año aquí nos sentamos, cambiaron los escenarios y empezaron exactamente igual, que no tenían información, que porque no les había dado, y así lo entiendo, no les había dado tiempo de hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, algo elemental, perdón. Pero entonces, y lo digo de manera respetuosa, ¿qué estamos haciendo? Si lo que queremos es resultados y no decir que no traemos, que no hicimos la tarea o no me dio tiempo, entonces les pediría tomarse un tiempo, el que fuera necesario, o de plano nos levantamos, nos vemos el próximo lunes, pero sí les pedimos la información. No se vale venir a decir, es creo que una falta de respeto para los que estamos en la mesa y los compañeros que nos están viendo, decir que no traemos la tarea hecha, ¿no? Eso yo creo que no cabe entre compañeros, mucho menos dentro de una institución universitaria. Retomando el punto, ¿no? Creo que está muy clara la situación, no tuvimos ningún aumento por parte del gobierno local, nos está llegando exactamente el mismo presupuesto. Para sacar esto adelante necesitaríamos, como dice ahí la inflación, haber tenido por lo menos el 4.1
47% de aumento en nuestros ingresos, no lo hay. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? No es que no hayamos hecho la tarea, al contrario, claro que la hicimos y estamos viendo todo lo humanamente posible para que las cosas salgan. Definitivamente, como lo dijo hace un momento el tesorero, la integración salarial también nos impacta. Este 2.2% no estaba considerado hasta antes de este año. Lo que es peor, nos aumenta la inflación. Entonces, con este 2.2 más de inflación, tendríamos que haber tenido un 7% mínimo de ingresos mayor para poder operar exactamente como operamos el año pasado. Y no por eso quiere decir que no lo hagamos. Lo estamos haciendo y se están haciendo todos los números posibles. Desgraciadamente, eso es lo que tenemos. No porque no queramos decir, ¿qué más pudiéramos decir, no? Aceptamos hasta un 12%, pues sería lo ideal. Pero sabemos que no lo hay. Ese es el problema. Se sigue peleando ante las autoridades un incremento. Por eso no podemos decir en ese momento, ya lo tenemos o no lo tenemos. Se sigue peleando un poco más de dinero con las autoridades, tanto locales como federales. No podemos decirles ahorita lo hay o no lo hay. Ese es el problema que tenemos, ¿sí? Para nosotros sería muy fácil y responsablemente decir, sí, aceptamos que sea un 5%. Y después, ¿con qué lo vamos a sufragar si no lo tenemos? En este momento se siguen las pláticas con autoridades fuera de la universidad para ver qué se puede hacer. Es por eso que yo creo que, como lo dijo el rector, como lo dijo Rito, esa es la idea, ser transparentes, no venir a decir cosas que no son. Nos ha costado mucho trabajo el estar aquí y llegar y tener esto. ¿Por qué? Porque no hay más. No estamos escondiendo dinero. Eso es lo que desde nuestro punto de vista es lo que podemos tener y lo que hay. Entonces, la propuesta ahorita solamente la integración salarial y prestaciones. No con eso quiere decir que nos vamos a cerrar automáticamente a que no haya más, ¿sí? La tarea está hecha, tenemos que ver todavía más posibilidades para poder ver dónde vamos a apretar más para que lo saquen. De hecho, por eso queríamos hacer primero la presentación presupuestal para que vieran cómo ha aumentado más los gastos de la universidad y no ha habido un incremento por parte de los recursos locales y federales para poder sacar adelante esto. De verdad, simplemente por eso pusimos ahí en el aumento de becas, simplemente el incremento para este año son 20 millones. Son pequeños detalles que se van incrementando. Por eso no queremos ser irresponsables para decirles, sí, el aumento va y luego ¿qué vamos a hacer? Es eso lo que estamos haciendo y por eso estamos sobre esa tesitura. Si lo tuviéramos, les puedo asegurar que sería el primero en decirles, claro que va, no hay ningún problema. Los números son fríos y yo como ingeniero se los digo, no hay más, los números, como lo acaba de decir Rito, se suman, se restan, multiplican y dividen. Pero si vieran que no tenemos eso, ¿qué hacemos? Si tuviéramos de verdad este presupuesto mayor, no habría problema. Se nos prometieron, y así lo dijo la jefa de gobierno, un incremento de un 15% que nunca llegó. ¿Sí? Ese es el problema que tenemos. ¿Cómo lo estamos haciendo y cómo lo estamos visualizando? Seguir viendo las posibilidades por fuera y en caso de que no sean, vamos a hacer recortes dentro de la administración para que se dé un aumento. Sí lo va a haber, pero todavía tenemos que ver cómo lo vamos a hacer. Y si está la tarea hecha, de verdad se los puedo asegurar. Hemos tenido muchas reuniones en donde hemos estado viendo todo esto. Desgraciadamente ahorita es lo que tenemos y es con lo que nos sentamos a negociar, ¿sí? Eso es lo que les puedo decir. Bueno, nuevamente reiteramos a la administración que sea seria ante la propuesta que nos está dando. Queremos que sea seria porque no tenemos claridad de cuál es el recurso que se le está destinando a la universidad, no tenemos claro ello. La pregunta es hacia la administración, ¿cuál es el subejercicio que hubo en este año? ¿Sí? Y que ahí implica el manejo del recurso que se dio del año pasado y del antepasado. La reflexión de hace una semana se dio en la autocrítica del uso del recurso de la institución y nuevamente se vuelve a señalar. Hay temas inconclusos de anteriores administraciones
que no han dejado claro cuál fue el manejo de este recurso financiero para obras, para el inmueble José T. Cuellar y para contrataciones que están fuera del marco del contrato colectivo de trabajo. Entonces, ante eso, no nos queda clara la transparencia de la administración, para ser franco, ¿sí? Vamos a llegar a cada uno de los articulados y ahí vamos a exponer claramente cómo se ha violentado, ¿sí?, el contrato colectivo de trabajo, por lo menos en la cláusula 10.2. Entonces, ante ello, creo que sí es importante que nos den claridad de cuál fue el subejercicio, que no aceptamos remanentes, ¿sí?, porque no desglosa cuál es y necesitamos el desglose de la cuestión fiscal y de la federal, ¿sí? En ese sentido, en realidad lo único que nos están dando de incremento salarial es el 1.7. Sean francos, sean abiertos y díganlo a todos los trabajadores, 1.300 trabajadores, que son 1.7, nada más. Aparte, lo de las prestaciones, que es el punto 5. Necesitamos el cálculo de esa información, necesitamos la plantilla actualizada, necesitamos también insumos, ¿no?, la nómina y las cuestiones del capítulo 3000 y del 6000. ¿Sí? Si queremos avanzar en lo que es el incremento salarial. Ahora, en la inflación, yo la verdad, yéndome al dato de la inflación, no sé de dónde tienen esa fuente, compañeros, ¿sí? Necesitamos la fuente de este dato de inflación que ustedes están planteando aquí, porque tenemos datos diferentes de inflación. Entonces, en ese sentido, si asumimos que es de esta instancia, también nosotros tenemos otros datos, ¿no?, que no nada más afectan la inflación, sino la canasta básica que hay que considerar, ¿sí? Entonces, queremos voluntad, queremos claridad para poder avanzar. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes a todas y todos. Precisamente para evitar un desorden en las ideas, nosotros propusimos este orden del día porque consideramos que con la explicación justo de lo que se está preguntando en este momento, podríamos acercarnos a comprender la realidad en la que estamos. Es decir, si hubiéramos iniciado por el presupuesto de ingresos, justo contestaríamos lo que se está preguntando. Es decir, cuántos son los recursos locales, cuántos son los recursos federales, cuáles fueron los acuerdos de la Complan. El día de ayer celebramos una reunión en la Complan, ya hicimos un ejercicio de presupuesto. El presupuesto, como ustedes saben, debe ser aprobado por el Consejo Universitario, pero no importa, es decir, ya hicimos el ejercicio. Y todos estos datos, por supuesto, la fuente de la inflación, pues hay que darlas. Y todo lo que se ha señalado aquí, creo que es correcto. No vamos a esconder ningún peso de la universidad. Por ejemplo, cuando se habla de los 300 millones de obras, hay que decir que son recursos locales y federales, que se ha ejercido un determinado porcentaje de administraciones y que hay otras administraciones, alrededor del 35%, ya me corregirán aquí los datos fehacientemente, que no se han ejercido, pero es dinero etiquetado. Es decir, esos recursos deben utilizarse, por ejemplo, en terminar la base de un edificio en el plantel del Valle, porque encima tenemos que construir los laboratorios, solo por citar algo. Afortunadamente tenemos ya un coordinador de obras que ya empezó a trabajar, ya empezó a mandar oficios a la oficina del abogado general para ir cerrando los contratos y recuperar los espacios y terminar las obras. Toda la información que requieran, toda se puede proporcionar. ¿Por qué?
Pues porque ahí están los informes que se han presentado a la Comisión de Hacienda por parte del tesorero, por parte del coordinador de planeación. Todos esos insumos se pueden traer a la mesa. Si es necesario que revisemos juntos los números, no tenemos ningún inconveniente en hacerlo. Lo que sí debe quedar perfectamente claro, que hay un techo presupuestal. Con ese nos vamos a mover. ¿Que hay otros recursos? Por supuesto que hay otros recursos. Se habla de sus ejercicios, bueno, algunos le llaman economías o remanentes. Veamos qué es lo que no se gastó. También tenemos los datos. Por eso, nosotros ya hicimos la presentación de propuesta económica. Ahora, podemos regresar, si no hay mayor comentario sobre esta propuesta económica. Bueno, ya la objetaron, porque mantiene su propuesta del 12%, por ejemplo. Pero podemos entonces regresar a la situación presupuestal y darle la información para que podamos seguir abundando. Nosotros desde el principio consideramos de que estos puntos era una presentación integral. Todo está concatenado, todo se relaciona. Si hay equivocaciones se subsanan, se señalan, pero no aceptamos de ninguna manera que se diga, como se puso en una pancarta, que hay huachicoleo en el manejo de los recursos de la universidad. No, hay transparencia, hay rendición de cuentas. Los recursos son de la universidad, no son de la administración. Y esos recursos son para darle viabilidad financiera y operatividad en las funciones sustantivas. En eso estamos todos de acuerdo. Así que, si no hay más objeciones, yo le pediría a la mesa sobre la presentación de la propuesta económica, puesto que ya se pusieron en la mesa las objeciones respecto al porcentaje, pues que nos permitan presentar la situación presupuestal, es decir, darles toda la información que tenemos preparada para seguir avanzando. Lo pongo a su consideración. Bien, efectivamente, ahorita caemos en que la importancia del punto 2, ¿no? Pero también es importante algo que ya se mencionó en esta mesa. Sí pediríamos de esa misma forma tener datos en la mesa y aceptamos hacer la revisión de manera conjunta. Porque yo creo que si algo nos va a dar tranquilidad es precisamente ver los números, ¿no? Identificarlos, conocerlos, saber si es que hubo o cuánto se tiene de subejercicio, no de este año que pasó, de lo anterior, si es que lo hay. De qué manera agotamos o ejercimos recursos fiscales y federales, ¿no? Y lo que nos da la propia asamblea. Y algo importante, el año pasado se daba, y lo traigo a colación porque brinca, nos decían 1.100 millones en plantilla que se ejercía en ese año, en el 17. Cuando vemos los números, al final no eran ni 900 millones. Entonces, estamos trayendo información seguramente de la plantilla total, pero la plantilla total no se ejerce de manera al 100%, porque hay que quitar licencias, hay que quitar compañeros que no están con nosotros y hay que quitar vacantes que tendríamos que ir trabajando de manera conjunto en la comisión de SEMAEPA. Pero esos datos también nos arrojan o nos inflan y nos dan datos que no son reales. Entonces sí pediríamos de manera cordial presentarnos para la próxima mesa una plantilla real, capítulo 1000, ¿no? Esto aquí el tesorero y el propio subdirector de recursos humanos y coordinador de servicios administrativos, que son los que manejan esa información, pero también con nombre y apellido, porque una cosa es un número que me digan son 1.780 trabajadores, se me ocurre un número, y que en la plantilla pongan son 1.850.
Entonces, de esos 1.850 o 1.780, sí pediríamos que traigan nombre y apellido, porque entonces sí podríamos saber en un barrido, en un punteado práctico, saber si efectivamente se está ejerciendo el recurso y no que son compañeros que estuvieron o que están, pero que no se ejerce el recurso. Ese sería uno. Del 3.000 y 6.000, 3.000, desde el año pasado también trabajamos la cuestión de los servicios profesionales que violentan nuestro contrato colectivo por la forma. No estamos en contra de brindar el trabajo a compañeros, las formas, y eso nos conlleva a tener demandas y al rato los compañeros ganan y se vuelven compañeros de base por no cuidar las formas, y eso finalmente es trabajo de la administración, ¿no? Y el 6.000, bueno, estamos hablando de obra. ¿Qué hay con obra? Se ha dicho, se ha hecho polémico pero para hacerlo más claro y más transparente, traigamos. Dejo un dato más. Dentro de nuestro contrato colectivo emana lo que son seguro de gastos médicos mayores, que a la fecha, y con datos del propio tesorero y el maestro Jorge Gómez, en el 2017 nos sentamos y vimos precisamente que teníamos, y que la misma administración tenía un recurso etiquetado para esa partida de 3 millones en el 17. En el 18 queremos pensar que son 3 millones y en el 19 queremos pensar que efectivamente este contrato la administración lo está respetando. Entonces estamos hablando de 9 millones, que entonces sí pediríamos que esa información de manera transparente se trajera y lo platicáramos de manera bilateral. Porque una cosa es, y repito, decir tienes el 2.2 de inflación. Tomamos la propuesta de nuestro rector diciendo, le damos la palabra en la cuestión de empezar a trabajar el punto 2, situación presupuestal, y que nos vayan describiendo. Yo creo que eso nos va a dar un poco de luz, pero sí estos datos que ahorita se están comentando, de qué manera se ejercen, cómo se ejercen y cuándo se ejercieron. Eso sí lo pediríamos, y si ese dato lo pudiéramos tener para la próxima, excelente. Y mientras, si no tiene inconveniente, veamos el punto 2, situación presupuestal, y escuchamos de qué manera ustedes hicieron el ejercicio, la tarea, y bueno, lo dejamos ahí. Gracias. Bien, miren, entrando en temas que comentaron con respecto a los recursos, que no tuviéramos forma de cómo venir y decirles unas cifras y manejar otros conceptos de forma diferente. En la vida financiera de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México le corresponde al Consejo Universitario la designación de los recursos remanentes. Estos, año con año, se han presentado en el informe de la Tesorería. El día de ayer que se tuvo la reunión de la Comisión de Planeación de la Universidad, salió a la luz también esta información y de manera como dato informativo también se presentaron las cifras de los ejercicios de años anteriores. Entendemos que la inquietud del sindicato sea conocer los recursos remanentes con los que cuenta la universidad por conceptos distintos, ya lo mencionaron. El que nos trae a esta mesa es el capítulo 1000 de servicios personales, tanto el capítulo 3000, que son servicios generales y dentro de los cuales vienen algunos conceptos por contratación de servicios profesionales, ¿no? Es capítulo 3000, nada tiene que ver con el tema de servicios personales. En el capítulo 6000, obras, que hablan de los 300 millones de pesos, que ya no son 300 millones de pesos, lo venimos manejando de esta forma porque es incorrecto
que se sigan considerando 300 millones de pesos cuando hay contratos de 230 millones de pesos y todavía una parte que no se ha contratado, pero como bien lo especificaba el rector, tienen un compromiso específico para concluir las obras, para concluir el equipamiento, para concluir la parte final de estas obras, que algunas de estas las traemos en litigios, ustedes lo saben porque no venimos a esconder esa información es de carácter público, están en la oficina del abogado, los proyectos que están en demanda y los otros conceptos que traemos en obras, pues siguen un proceso de manera normal. No tenemos por qué venir a decirles cifras diferentes de lo que ya hemos venido trabajando en Comisión de Planeación, en Comisión de Hacienda y en Consejo Universitario. Mencionaron dos temas que sí fueron muy relevantes y no me dejará mentir el secretario. En esa ocasión le respondimos de la misma forma como lo voy a hacer en este momento, porque a mí me tocó sacar el tema de los recursos disponibles reservados de 3 millones de pesos que se traían por concepto de la contratación del seguro de gastos médicos, el seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Tanto 2017 como 2018 y 19, porque también está en 2019, aquí está el responsable de recursos humanos y lo afirma. Estos recursos, cuando no se ejercen, son presentados en una bolsa a la Comisión de Hacienda. Y estos recursos forman parte de los ingresos propios de la universidad al presentarlos al Consejo Universitario. Y este a su vez los designa de acuerdo a un acuerdo, se los voy a leer para que puedan tomar nota y lo pueden consultar directamente en la página del Consejo Universitario. Acuerdo UACM, diagonal CU-4, diagonal EX-06, diagonal 035, diagonal 15. Y dice lo siguiente: del total de los recursos remanentes, el 80% se destinan a los gastos de operación del siguiente ejercicio fiscal o de los siguientes ejercicios fiscales, y el 20% se conforma para la compra o la adecuación del edificio que está destinado para oficinas administrativas. Estos recursos, de manera natural, año con año, han surtido efecto en este acuerdo y los designa el Consejo Universitario para gastos de operación. Esto sucedió con los remanentes del recurso de los ejercicios 2016, 2017, que fueron ocupados para operación en el 2018. Y los recursos remanentes que solamente participan para la integración o la composición de los recursos del gasto de operación del ejercicio 2018, una parte fue destinada para la operación de ese mismo ejercicio, otra más fue destinada por un acuerdo también del Consejo Universitario, se los digo también para que lo puedan revisar, acuerdo UACM, diagonal CU-5, diagonal EX-16, diagonal 36, diagonal 18, los pueden revisar en la página, están destinados para la compra y equipamiento informático de toda la universidad. Perdón, disculpen. Ok. Hay un total de 41.5 millones de pesos destinados para la compra de servicios informáticos por la carencia de servidores que tiene la universidad y que están en proceso en este momento ya de adquirirse. Es un acuerdo aprobado, firmado y ejecutado en su momento. Todavía no está la compra, pero tienen, al igual que los recursos destinados para obra, un fin específico. El fondo de la integración del edificio se mantiene para el equipamiento del mismo edificio. Esto va a entrar en un proceso, como ya bien lo mencionaba, si fuera el caso que el Consejo Universitario así lo apruebe. No hay otra indicación al momento porque hay un acuerdo firmado para tal fin, pero es el proceso que traemos de recursos remanentes de años anteriores. Y con esto se terminan los recursos remanentes de años anteriores, 16, 17 y 18. Porque los recursos remanentes de 2018, que ascendieron a 111 millones como dato informativo, ayer presentados en la Complan, fueron destinados para el gasto de operación.
Y ahora sí, este panorama completo que tienen ahora de los recursos, no se preocupen, vamos a subir una información que primero se tiene que entregar a la Comisión de Hacienda y presentar al Consejo Universitario para poderlo publicar de esta manera, y era lo que hablábamos de transparentar el ejercicio de los recursos, al igual que los recursos que ahora venimos a presentar con respecto al ejercicio 2019. El año anterior, si bien fue aprobado 1.341.870.037 pesos como gasto total de la universidad, el año anterior 1.191.870.000 fue por parte del Congreso de la Ciudad de México y 150 millones de pesos federales. Este año sucedió exactamente lo mismo, fueron los mismos recursos del año anterior, fueron los mismos recursos aprobados. Si solamente la universidad hubiera destinado estos recursos para el ejercicio completo, operación, sueldos y salarios, costo fijo, gastos ineludibles y gastos de operación de las unidades responsables de la universidad, solamente hubiéramos tenido 140 millones de pesos para operación. Los años anteriores, 16, 17 y 18, fue un aproximado de 200 millones de pesos, gastos de operación que incluyen la renta, el arrendamiento del edificio, la vigilancia, la telefonía celular, la telefonía móvil, es decir, costos fijos que ya traemos muy especificados y muy representados en los recursos que ejerce la universidad. Si solamente nos hubiéramos quedado con estos recursos, tendríamos solamente 30 millones de pesos para operación de las áreas sustantivas. Entre colegios y planteles, la necesidad era arriba de 100 millones de pesos. En un programa operativo anual presentado, de origen, como debe de ser en el mes de noviembre, pensábamos que podríamos obtener hasta 1.700 millones de pesos como presupuesto. Se presentó a la Asamblea Legislativa, lo vieron un presupuesto viable, dijeron que era muy reservado el tema de los recursos presentados y sin embargo, como siempre en la propuesta de los congresos, es a la baja. Pero no pensamos que fuera a ser tan a la baja que obtuvimos exactamente el mismo presupuesto el año anterior. Esto significa que a la operación todavía se tuvo que revisar con cada una de las unidades responsables del gasto el total de los recursos a ejercer. Y estos se bajaron a más del 50%. De 460 millones de pesos que traíamos para operación de manera natural, se bajaron a 201 millones de pesos, abajo del 50% para operación, sacrificando al mínimo el tema del capítulo 1000, dejando 1.249 millones de pesos para el ejercicio del capítulo 1000 para este año 2019 y 201 millones de pesos para la operación de las áreas, en completas todas las áreas. Todas sufrieron más del 50% de reducción, muy apegado a lo que ya se venía trabajando en años anteriores, y es por eso que nuestra propuesta de recursos a este momento es de la integración del 2.2, porque no tuvimos un incremento de recursos con respecto al año anterior, y nuestros recursos remanentes vienen acomodados ya para tener un fin en específico mediante un acuerdo que está establecido en el Consejo Universitario, y no estamos previendo que nos vayan en este momento a otorgar más recursos. Las gestiones están hechas, lo mencionaba el secretario. Se habló con la secretaria de la Tesorería de la Ciudad de México, nos dieron una misma explicación, que es la que nosotros estamos tratando de reproducir en este momento, que los recursos estaban perfectamente destinados ya a un fin en específico, y que si hubiese algún incremento a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pues sería sacrificando alguna otra área, y ese tendría que ser un acuerdo directamente con la jefa de gobierno, con la secretaria de Finanzas y con la universidad, para que ellos establecieran una ruta de salida y de destino final de recursos, pero que en este momento y a esta fecha no hemos obtenido una respuesta por escrito de que la universidad solicita 150 millones de pesos adicionales a los presentados en estos techos presupuestales, que sería lo mínimo para operación. No hay una respuesta, está la petición dada.
esta es la situación financiera a este momento, vista con todas las unidades responsables del gasto al día de ayer, visto con la Comisión de Hacienda. Falta presentar la parte de 50 millones de pesos, 58 millones de pesos que no están aprobadas como gastos de operación que complementan los 201 millones que yo les estoy platicando, y no tenemos más recursos. Esa es la información que traíamos a la mesa con respecto al primer punto, que es situación financiera presupuestal de la universidad. Y algunos puntos que también, como los mencionaron, era necesario tratar de aclarar en esta mesa. Bien, maestro. Vemos esos números, pero también hay algo incierto. Tenemos un contrato colectivo de trabajo y en su cláusula 6 refiere: la OACM reconoce al SUTOACM como el representante mayor del mayor interés profesional de los trabajadores a su servicio. ¿Y a qué voy? Ahorita haces mención, maestro, con respecto a lo que queda de los dineros de ejercicios anteriores y que lo llevan a un órgano, ¿no? El máximo órgano, que es el Consejo Universitario. Pero también no hay que olvidar algo: es recurso etiquetado, como bien lo mencionan ustedes, para el contrato colectivo. Y ese no está negociable, que nos quede claro. El recurso que se tiene dentro del contrato colectivo es de los trabajadores afiliados al SUTOACM y que trabajan en la UACM. Y no veo por qué vengan ahorita a decirnos y citar dos acuerdos. Entonces sí vemos que hay arreglos en lo oscurito, porque ese recurso es del contrato colectivo, y el contrato colectivo, las partes son quienes van a decir en qué se gasta, y no irnos a otra instancia y gastarlo conforme requiere la institución. Entonces, de manera respetuosa, esa parte no la aceptamos de entrada. Ahora bien, en el mes de septiembre, y por eso la importancia de tener datos, en el mes de septiembre tenemos una información que pongo a la vista y cita fuente: Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 2018, y nos dice el número, nivel salarial, número de trabajadores, un salario mensual bruto y un costo por nivel salarial. ¿A qué voy? Esta información refiere en septiembre a un costo anual de 768 millones. Aguinaldo 85 millones. Cierro las cifras. El costo de plantilla son de 854 millones. Pero brinca, la semana pasada la misma información fue solicitada y la pongo a la vista y refiere que el costo de nómina régimen laboral ahora es de 1.132 millones. Compañeros, los números ya no me cuadraron. Si en septiembre-octubre tenía un costo de plantilla anual de 854 millones y ahora, de manera que no entendemos, refiere que son 1.132 millones. Otro dato que brinca: en ese entonces el total de los trabajadores en plantilla eran 1.725 trabajadores y al día de hoy son 1.790. Perdón. Y casualmente donde se infla es en los 29.5, es donde tengo mayor diferencia. Entiendo que hubo compañeros que a partir del 18 aumentaron por la cuestión del noveno transitorio, pero son 17 compañeros. Pero son 17 compañeros que dejaron su plaza sin ejercer o sin que se ejerza el recurso. Entonces no requieres 17 plazas 29.5 en cero. Son, si tenías 20, 25, 85, 6, es más, me atrevo a decir, si tenías nivel 18 y pasas a 29.5, el importe no es al 100% el 29.5, ¿no? Agarras una parte y ejerces. También los números se nos dan y vemos
que efectivamente para 2019 del presupuesto autorizado por la Asamblea es de 1.341.870.037. Y el dato aquí está. Y es un dato que tenemos de manera gráfica, que lo pongo a la vista, y esto es público porque el soporte es precisamente la Gaceta de la Ciudad de México, donde vemos de manera gráfica un incremento, ¿no? Un incremento o decremento del 2015 al 2019, y que efectivamente hemos tenido un aumento, si lo vemos comparado con lo del año pasado, 2018 al 2019, del recurso autorizado por la Asamblea, tenemos un aumento del 12.59%. Efectivamente, los 150 millones de recursos federales al día de hoy no han sido liberados, pero bueno, creo que la parte de la administración y la responsabilidad de la administración es hacer gestiones donde se tengan que hacer para conseguir recursos no de 150 millones, de más, porque además entiendo que la misma jefa de gobierno en campaña refirió que este año se abren 2 campus para la UACM. Entonces, ¿cómo es posible que haces campaña para una institución pública con recursos públicos y que tu bandera sea, va a haber 2 campus más y que no tengas recursos, ¿no? Entonces, técnicamente hablando, hay un incremento del recurso del año pasado a este del 12.59. Faltan recursos federales. La gestión es de la administración, no hay más. Ahora, también comentan, tesorero, comentas con respecto a estamos en espera, estamos haciendo gestiones, pero esta gestión que va a ser a diciembre, y lo digo de manera respetuosa, porque si algo tenemos que tener amarrado, seguro, desde el primer día de arranque del ejercicio, son los dineros. Y los dineros van etiquetados, nos queda claro. Tan así que no aceptamos, y lo digo de manera abierta, no aceptamos acuerdos con el Consejo Universitario de recursos que emana el propio contrato colectivo de trabajo. Eso no. Y hay que resarcirlo. Y si tenemos que mover o movilizarnos, lo haremos. Porque no es posible que se tomen decisiones a costillas de la propia base trabajadora, violentando nuestro contrato colectivo. En la respuesta que dan del propio contrato, las violaciones, niegan que haya violaciones. Y entonces, ¿esto qué podemos llamarle? Cuando acuerdas recursos que no tiene competencia, ni siquiera capítulo 1000, ni siquiera 3000, mucho menos para un equipamiento, que sería capítulo 5000, un equipamiento de un edificio, eso no tiene nada que ver, compañeros. Rechazamos y no aceptamos que jueguen o que vengan a decirnos que ya fueron ejercidos. Eso no. Ahora, los números, y por eso lo puse a la vista, y hacemos ejercicios y volvemos y nos brincan los mismos números del año pasado. La diferencia de 1.132 millones, si le quitamos 854, ¿cuánto nos queda, compañeros? 280 millones más o menos. ¿Dónde están esos 280 millones? Que finalmente aquí están, los números. Yo no entiendo que en los 2 últimos meses, octubre, noviembre, o el último trimestre, haya incrementado los 280 millones. Entonces, de manera cordial, respetuosa, sí pedimos información y consideramos que si no tenemos esos insumos en la mesa, difícilmente nos vamos a escuchar. Porque podemos tener acuerdos, podemos subirlos al propio portal institucional, pero el contrato colectivo no está por encima de ningún órgano. Son derechos y prestaciones ganadas por los trabajadores. Tenemos 13 años defendiendo un contrato colectivo y sabemos como institución que bien lo hemos ganado como trabajadores. Ustedes mismos son trabajadores, compañeros, casi todos. Que terminando el encargo, todos vamos a regresar a nuestra trinchera. ¿Y qué vamos a decir?
le metí un gol al sindicato, a mi sindicato y a mi contrato colectivo. No, compañeros, eso no lo aceptamos. Les ofrezco una disculpa, me tengo que retirar. Voy a una junta de trabajo con la Comisión de Hacienda, justo para ver las plazas de confianza que está haciendo la Comisión de Hacienda, una confronta de lo que dice el contrato colectivo y respecto a lo que existe en la realidad. Entonces voy a ver ese asunto y bueno, me tengo que retirar. Y bueno, con la esperanza y la seguridad de que van a seguir trabajando en este ánimo cooperativo y de respeto. Buenas tardes. Miren, y como lo han comentado varios compañeros, con todo el respeto que me merecen los compañeros que nos están escuchando, pero ese discurso es el de cada revisión, de cada negociación. Y no es que no comprendamos, creo que nosotros como trabajadores y operadores de cada uno de los programas para el buen funcionamiento de la universidad, somos nosotros. Y estamos perfectamente conscientes de todas y cada una de las necesidades que la universidad tiene, pero también estamos conscientes de todas y cada una de las irregularidades que hemos visto en cada administración. Efectivamente hay gastos, hay recursos comprometidos, pero no hay claridad, ni buena operación, ni buen ejercicio. Y como lo comentaban hace un momento, la cuestión de obras, creo que es pero es un escándalo que tiene ahorita la universidad, y podemos tener contratos ya firmados, ya licitados, lo que quieran, pero la realidad está en los planteles, obras inconclusas, laboratorios que no se han llevado a cabo. Y entonces los trabajadores hemos cedido año con año, concientizándonos, apegándonos o respetando a esta institución, lo que no hemos visto por parte de las administraciones. Entonces, de verdad, ahora nosotros lo que les pedimos es respeto, no agredan nuestra inteligencia, no quieran burlarse de nosotros. Esto que está establecido en el contrato colectivo, ya saben que cada año es negociación salarial y cada 2 años contractual. Esto también lo tiene que prever la administración y volvemos a lo mismo, la mala planeación, la falta de un programa institucional. Esto no lo consideran. Y al momento en que siempre hay una negativa, ustedes lo único que nos dan a entender es que los trabajadores no les importamos. Y eso no puede ser posible. Y por lo menos las personas que estamos aquí en representación de los trabajadores ya no vamos a permitir que se nos siga sometiendo a caprichos, a malas planeaciones y que queden en segundo término los trabajadores. Ahorita lo que sí queremos es que nos den fecha de cuándo, o si ahorita ya nos pueden entregar cómo está la plantilla laboral, cómo está la nómina. De hecho, nosotros también hemos hecho una revisión por medio de solicitudes que hemos hecho en transparencia sobre puestos de confianza, y que efectivamente tenemos bastantes que se contraponen con el contrato colectivo de trabajo, y venimos a mesas de negociación y nos dicen comprendan, y nos contestan que hay políticas de austeridad. Pero lo que no entienden es que a lo que se refiere el gobierno federal es que son políticas de austeridad de los altos funcionarios. Yo les preguntaría a ustedes, bájense el sueldo y no tenemos ningún inconveniente, pero no pidan que los trabajadores sigamos sacrificando más. Gracias. Sí. Comentándoles nada más una cuestión muy breve. Vámonos yo. Okay. Bueno, el primer tema que planteamos era el acuerdo de representaciones. Creo que el tema que estamos tocando, la revisión del contrato
colectivo nos va a llevar bastante tiempo, nos va a llevar bastante diálogo y propuestas contra propuestas para llegar a un buen acuerdo. Por eso es que estamos proponiendo que la representación sindical sea limitada, porque no podemos estar con un foro dando respuesta a cada persona. O sea, el tiempo para llegar a un acuerdo, que es la finalidad de la revisión contractual, es un análisis de ambas partes. Si se difumina la objetividad del diálogo, pues va a ser más difícil llegar a buenos acuerdos, o vamos a tener menos tiempo para proponer las modificaciones a este contrato colectivo de trabajo. Por lo anterior, proponemos acordar que la representación sindical sea por parte del secretario general y la coordinación ejecutiva. ¿Qué no me tocaba a mí? Ahí está el micrófono, para que salga bien. Bueno, buenas tardes. Me llama mucho la atención su actitud, porque ustedes fueron los que nos dieron un plan de días y hora para negociar. Me imagino que cuando ustedes planearon ese papel, ustedes ya habían trabajado en la cuestión de la revisión. También me llama la atención que aquí el tesorero nos manda con el CEU, o dice, métanse a la página del CEU y investiguen. Perdón, tesorero, con todo respeto, es una falta de respeto hacia la base de la trabajadora. Yo no tengo por qué meterme a las páginas del CEU, puesto que yo creo que el CEU ya sabe que existe un contrato colectivo. Usted aquí en la universidad es nuevo, me imagino. Entonces existe un contrato, y como decía mi compañera, lo cual el contrato cada año es revisión salarial y cada 2 años contrata, lo cual que la UACM, la institución, tiene que prever lo que implica revisión salarial y contractual, y yo creo que ya se saben todas las violaciones que nos vienen arrastrando desde hace 4 o 5, no, yo creo 3, 4 administraciones, y aún así pues ustedes no la toman en cuenta. Todo esto se lo digo pues para que, como decía mi compañera, o sea, no somos tontos. También me llama la atención cuando dice el secretario general, y qué bien si va a ser así, dice, va a ser un recorte, pero yo preguntaría, ¿un recorte de qué? ¿De personal, secretario? Porque, bueno, que yo digo, si sería de personal, que hay compañeros que no han sido contratados bajo la norma de la SEMAIPA y que han venido a tomar lugares nada más porque la administración dice, este es mi derecho y yo te pongo. Eso también, yo creo que ahí también son gastos que no tendrían que ser. Como decían mis compañeros, aquí una buena propuesta sería, bájense el sueldo, ¿no? Yo creo que, como dijo el nuevo presidente, y yo creo que sí me gustaría como hacerle llegar un papel a él, vaya a revisar la UACM que usted construyó y vea que también ahí hay personas que tienen un sueldo más que nosotros, y aún así pues vaya y bájeselo, ¿no? Para que así respeten nuestro contrato. Y por último le voy a leer a todos la cláusula 7, que también es del contrato colectivo, y aquí con la actitud que toma el licenciado, se me hace que usted está violando el contrato, porque yo creo que aquí usted no tiene por qué venirnos a limitar cuántos tenemos que sentarnos aquí, y menos ahora que los que nos están faltando al respeto son ustedes. Yo vengo a representar a compañeros de Cuautepec, a todos, entonces aquí estamos para defender. Y le voy a leer la cláusula 7, que me imagino que usted ya se la sabe. Y dice, son representantes de la UACM ante el sindicato la persona titular de la rectoría o la persona o quienes ella nombre, en este caso ustedes, nosotros los respetamos, representante legal y aquellos funcionarios que designe la institución para representarla. Por parte de su UACM serán representantes ante la universidad los integrantes de la coordinación ejecutiva aquí presentes, los miembros del Consejo General de Representantes, o sea nosotros que estamos aquí, y los de las comisiones, que también está otra comisión que nosotros venimos a representar. Entonces sí se me hace una falta de respeto de su parte, y en eso no vamos a acceder. Aquí vamos a estar todos
con todo respeto, les parezca o no, porque venimos a representar y a defender el contrato colectivo que ha venido siendo violentado desde hace mucho tiempo y que ustedes lo saben, y que ahora vengan a querernos como que a dormir con discursos que no vienen al caso, porque todos sabemos si nos ponemos a leer y a meternos a las páginas. Pues yo creo que cada quien asuma su responsabilidad. Y yo sí diría que si no hay nada que negociar, pues vámonos y que ellos nos pongan fecha, pero ya realmente con algo muy argumentado para no venir a perder el tiempo. ¿Ustedes nos dejan continuar? Sí, por eso. Bien, miren, entendemos perfectamente lo que manifiestan los representantes de cada una de las sedes. En la parte que manifestaba el abogado, la interpretación jurídica es que le corresponde a la Comisión Ejecutiva llevar la mesa. No está diciendo otra cosa el abogado más que respetar esa parte. Entendemos la posición. También lo que queremos decirles, la información que les estamos dando no es de ninguna forma decirles, les falta respeto diciéndoles hay un acuerdo por el cual el recurso tiene un compromiso. Simplemente es decir, hay un acuerdo que está aprobado y que tiene un destino específico de los recursos. No significa que sea un tema que la administración esté previendo el poder defender o el poder hacer a un lado o el poder esconder la parte financiera. Era por eso la mención de los acuerdos. En el tema de, sí queremos hacerles un exhorto, una petición. Entendemos perfectamente que la queja sea válida y la apuesta de la administración es la propuesta económica que estamos dando. Si ustedes quieren platicarla, llevarla adelante, esperamos entonces que ustedes se pongan de acuerdo, tomen una respuesta. Sí, comentando esto, antes de que el secretario general tome la palabra, quisiera decirle que a toda la representación de la administración, que quizás es engorroso estar platicando esto, ¿no? Quizás por eso piden que la representación se disminuya, pero quiero hacerles una observación. Es poco profesional llegar a una revisión contractual con este documento, que tiene los sellos de la UACM y del SOTOACM y que lo maneja como un acuerdo, y que tiene un número de acuerdo 2 con un nombre propio de alguna persona, no sé quién sea, y es la propuesta presupuestal. Este documento, si tuviera validez, estaría avalando por nosotros como sindicato y por ustedes como administración este incremento salarial, lo cual creo que no es el caso. Segundo, nos traen datos para platicar y me parece que aquí tendríamos que tener una pantalla con tablas, con información, con una presentación de la plantilla de trabajadores, la explicación de la nómina y por qué hay contratación de obra y tiempo determinado en la misma nómina de la UACM. Si no queremos perder el tiempo y si nos incomoda que todo esto se vuelva un foro, pues entonces seamos profesionales y traigamos lo que necesitamos para ser profesionales. Me parece que cuestionar la representación en ese sentido es gravísimo. Nosotros nos definimos autónomos, nosotros definimos quién nos representa en esta mesa de negociación, independientemente de que la coordinación ejecutiva tenga al frente a la administración. Y debo decirles que como representantes de los trabajadores estamos dispuestos incluso a llegar a una huelga. No es por un incremento salarial injusto, nada más, sino por una cuestión de violaciones y de ética hacia la universidad. El decir que no hay dinero porque no lo pudimos gestionar o porque no son suficientemente audaces para gestionarlo es responsabilidad de ustedes. El utilizar nómina para los asesores que ustedes tienen, eso es responsabilidad de ustedes, no es del gobierno. Y si por algo no nos dieron más dinero es por esa mala administración, mala planeación que ustedes tienen. Y la huelga que nosotros vamos a promover es precisamente en contra de esas planeaciones y administraciones que ustedes tienen.
Ya lo dijeron los compañeros, si vamos a ser austeros, bájense el salario. Si vamos a ser austeros, dejen de contratar asesores que les digan cómo acomodarse la corbata, ¿no? Si vamos a ser serios, no se rían, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas tenemos la fuerza y el discurso, señores, y las razones. Y si ustedes en este momento toman con seriedad esta mesa de trabajo, irán a traer en este momento todos estos elementos que les hemos pedido para negociar, porque esto es risible. Somos universitarios, señores, todos creo que tenemos de nivel licenciatura para arriba, y si no tenemos preparatoria, y si no la estamos estudiando porque queremos ser profesionales. Este documento es risible. Por favor, señores, tomemos con seriedad esta negociación y respetemos a los compañeros que estamos aquí. Gracias. Y convocamos a la huelga, por supuesto. Viendo la situación como se está presentando, compañeros que representan la administración, es delicado poner palabras que no ha traído la Asamblea a esta mesa. De tal forma, nosotros los invitamos a que el próximo día lunes a la 1, aquí en García Diego, traigan datos y podamos tenerlo, ¿por qué no en un proyector, y tener elementos para poder debatirlos y ser responsables? Efectivamente, la coordinación ejecutiva es quien lleva la mesa de negociación, es quien va a tomar las decisiones, pero traemos la voz de todos sus afiliados, de todos los representantes, y de esa manera tenemos que ser respetuosos entre nosotros. La propuesta de la sede, si no tiene inconveniente, pudiera ser aquí mismo, García Diego, por las condiciones. Ya la del 20 y 27, si hay condiciones en alguna otra sede, plantel, nos lo harán saber con tiempo. Pero sí, si no hay algo más que comentar por parte de la administración, nos retiramos y nos veríamos el próximo día 11 a la 1 de la tarde. Gracias a los compañeros que nos están siguiendo. Buenas tardes.